Capítulo 1. El despertar de la energía oculta. En lo más profundo del ser humano existe un movimiento silencioso, una corriente que fluye aun cuando la mente está inquieta y el corazón está herido. Esa energía interior, muchas veces olvidada, es la que sostiene la vida, la que nutre la calma, la que mantiene la claridad cuando las palabras no alcanzan. Durante años vivimos sin prestarle atención, creyendo que nuestro cansancio proviene del trabajo, que nuestras tensiones vienen solo del cuerpo, que la tristeza es únicamente un estado emocional. Pero existe algo más profundo, algo que se esconde detrás de cada emoción que sentimos y de cada pensamiento que aparece, la energía oculta. Este capítulo es una invitación a volver a ese origen invisible. No se trata de creer en algo místico, sino de recordar una verdad antigua. Tu cuerpo sabe sanar, tu energía sabe guiarte, tu interior sabe cómo regresar al equilibrio. Solo necesita que le abras la puerta. Imagina por un instante que estás sentado en silencio. No fuerzas ninguna postura. Solo te permites estar. A tu alrededor, el mundo sigue con su ruido y su velocidad, pero tú te desprendes de él por un momento. Sientes el peso de tu cuerpo sobre el suelo, el contacto con el aire, el ritmo natural de tu respiración. En ese instante tan sencillo, algo empieza a moverse. Una suave vibración nace en el pecho, un calor expandiéndose lentamente en el abdomen, un hormigueo ligero en las manos. Ese es el lenguaje de la energía que despertaba desde hace tiempo, esperando tu atención. Las tensiones que sientes no son enemigas, son señales. Cada nudo en tu espalda, cada presión en tu cuello, cada sensación extraña que aparece cuando intentas relajarte, es el cuerpo intentando comunicarse contigo. Son memorias atrapadas, emociones que no pudieron expresarse, pensamientos que se quedaron sin resolver, momentos de dolor que el cuerpo guardó para protegerte. Pero ese almacenamiento tiene un costo. Tu energía se estanca. Pierde flujo. Pierde luminosidad. Y ese es el inicio del cansancio que no se va, de la ansiedad silenciosa, del peso difícil de explicar. Lo que estás a punto de emprender en este audiolibro es un viaje hacia adentro. No hacia la mente, sino hacia la energía que sostiene tu vida. Despertarla es un proceso sencillo, pero requiere sensibilidad. No necesitas esfuerzo, ni técnicas complicadas, ni conocimiento previo. Solo presencia. Solo permitirte sentir. Porque la energía despierta sola cuando tú dejas de huir de tu mundo interior. Cuando cierras los ojos y respiras profundo, una parte de ti regresa al hogar. El ruido mental disminuye. Los pensamientos se vuelven más lentos, como nubes que pasan a lo lejos. Ese espacio que se abre entre un pensamiento y otro es el portal hacia tu energía oculta. Ahí es donde empieza la sanación. Ahí es donde yace el verdadero poder. A medida que avances, notarás que tu percepción cambia. El cuerpo se sentirá más vivo, más ligero, más real. Descubrirás sensaciones que antes ignorabas, movimientos internos casi imperceptibles, pulsaciones que parecieran provenir de un lugar más profundo que tu corazón físico. Y entenderás que la energía interior no es una idea, sino una experiencia tangible. Este primer capítulo marca el inicio del viaje, un despertar suave, respetuoso, paciente. No tienes que forzar nada. Solo respira. Solo observa. Solo siente. Tu energía ya está despierta. Ahora solo te está esperando. Capítulo 2. El lenguaje silencioso del cuerpo. El cuerpo siempre habla. Incluso cuando tú decides guardar silencio, incluso cuando las palabras no encuentran salida, incluso cuando crees que has dejado un recuerdo atrás. El cuerpo lo registra todo, cada emoción reprimida, cada pensamiento que evitaste, cada momento en el que tuviste que ser fuerte sin querer serlo. Y aunque no lo notes, cada registro se manifiesta de una forma concreta. Una tensión, un cansancio repentino, una presión en el pecho, un nudo en la garganta, una respiración que parece no llegar del todo. En este capítulo aprenderás a escuchar lo que el cuerpo ha intentado decirte durante años. No desde la mente, sino desde la sensibilidad interior. Porque cuando entiendes su lenguaje, descubres rutas hacia la sanación que siempre estuvieron dentro de ti. Comienza observando algo simple, tu respiración. No la controles, no la cambies. Solo mírala como si fuera un ser vivo con intención propia. ¿Es profunda o superficial? ¿Tiembla cuando inhalas? ¿Se atasca cuando intentas exhalar por completo? ¿Se siente libre o pesada? La respiración es la primera pista del cuerpo. Si respiras con dificultad, no es por falta de aire, es por falta de espacio interno. Luego, lleva tu atención a los hombros. Sin moverlos, pregúntate, ¿están tensos? ¿Elevados?
¿Duros como si debieran sostener algo invisible? No importa cuánto intentes relajarlos, vuelven a tensarse. No es un fallo, es protección. Los hombros guardan cargas emocionales que nunca supiste cómo soltar. Después, baja al abdomen. Este lugar es el centro de la energía vital. Muchos lo sienten frío, rígido, apagado. Otros lo sienten inflamado, tenso, incómodo. El abdomen revela miedo, inseguridad, pensamientos obsesivos. Cuando está relajado, la energía fluye libre. Cuando está tenso, todo se bloquea. El cuerpo te habla incluso en lo que no sientes. Las zonas vacías, las partes que parecen adormecidas o desconectadas, muestran lugares donde la energía se ha retirado para protegerte de algo que en su momento fue demasiado. No es daño, es supervivencia. Ahora, haz un ejercicio sencillo. Cierra los ojos y respira 3 veces despacio. Pon tu atención en un punto de tu cuerpo donde sientas algo: tensión, calor, frío, vibración, presión, lo que sea. No intentes cambiarlo. Solo obsérvalo. Quédate con esa sensación. Notarás que, si no la rechazas, comienza a transformarse. Tal vez se expande, tal vez se mueve, tal vez se hace más ligera. Esta es la prueba de que la energía interna responde a la conciencia. El dolor que no se mira, se intensifica. La emoción que se ignora, se estanca. Pero la sensación que se observa sin miedo encuentra camino para liberarse. Muchas personas creen que sanar es hacer algo, una técnica, un ritual, un ejercicio. Pero la primera etapa de la sanación auténtica es simplemente escuchar. Cuando escuchas al cuerpo sin juicio, sin prisa, sin querer eliminar lo que sientes, él comienza a reorganizarse por sí mismo. Como un río que vuelve a fluir cuando el obstáculo es retirado. La mente busca explicaciones. El cuerpo busca liberación. Y es aquí donde el lenguaje silencioso se convierte en guía. Tu espalda te mostrará dónde estás cargando demasiado. Tu garganta te dirá qué palabras no te permites expresar. Tu pecho revelará las emociones que intentas controlar. Tu estómago mostrará los miedos que aún respiras sin querer. No necesitas entenderlo todo. No necesitas poner nombres. Solo necesitas estar presente y permitir que el cuerpo hable. Porque cuando él se siente escuchado, comienza a sanar desde dentro. Y una sanación que nace del cuerpo transforma también la mente, el estado emocional, la energía y la vida entera. Este capítulo es el inicio del aprendizaje más importante. Volver a conectar con la sabiduría natural de tu cuerpo. Una sabiduría que nunca se perdió, solo quedó en silencio esperando que aprendieras a oírla. Capítulo 3. Las huellas invisibles de las emociones. Hay emociones que se expresan y emociones que se ocultan. Pero lo que pocos entienden es que las emociones ocultas no desaparecen. Simplemente buscan otro camino para manifestarse. A veces lo hacen como cansancio, a veces como dolores recurrentes, a veces como esa sensación de vacío que aparece sin explicación. Son huellas invisibles, marcas dejadas en la profundidad de tu interior, esperando el momento en que por fin les permitas salir. Desde pequeños aprendemos a controlar lo que sentimos. Nos enseñan a ser fuertes, a no llorar, a seguir adelante aunque duela. Y ese entrenamiento silencioso se convierte en una estrategia de supervivencia. Funciona, hasta que deja de funcionar. Porque el cuerpo puede aguantar mucho, pero no puede cargar para siempre con emociones que nunca fueron liberadas. Imagina por un momento que cada emoción es una corriente de agua. Las emociones que sientes, expresas y permites fluir son como ríos que encuentran su camino hacia el mar. Pero las emociones que reprimes se quedan estancadas, formando charcos internos que con el tiempo se convierten en pantanos emocionales. No importa cuánto intentes ignorarlos, seguirán ahí, enviando señales. Algunas de estas señales se manifiestan como ansiedad. No es un enemigo, es un mensajero. Te dice que dentro hay algo pidiendo atención. Otras se manifiestan como tristeza profunda, no porque la vida sea difícil, sino porque el cuerpo recuerda lo que tú decidiste olvidar. Muchas veces, incluso la falta de energía es una forma de protección. El cuerpo reduce la velocidad para obligarte a escuchar. La memoria emocional funciona diferente a la memoria mental. No piensa en palabras, no sigue una lógica, no distingue pasado de presente. Para el cuerpo, una emoción reprimida sigue siendo actual, aunque hayan pasado años. Quizá hoy reaccionas con intensidad a algo pequeño porque en realidad estás respondiendo a algo antiguo que jamás se cerró. Y el cuerpo no olvida. Pero no debes temerle a esas emociones. No son oscuridad, aunque a veces lo parezcan. Son fragmentos de ti que quedaron atrapados en un momento de vulnerabilidad.
Pedazos de energía que solo necesitan una cosa: ser reconocidos. Cuando los miras sin juicio, cuando les das un espacio seguro para existir, comienzan a disolverse. Aquí entra la parte más poderosa del capítulo. Quiero que hagas un ejercicio consciente. No lo fuerces. No busques sentir algo. Solo sigue estas palabras con naturalidad. Cierra los ojos y respira una vez profundo. Luego piensa en una emoción que hayas evitado: miedo, tristeza, enojo, decepción, culpa. No importa cuál elijas. Solo permite que aparezca una imagen, un recuerdo, una sensación que la represente. No entres en la historia. No analices. Siente dónde se ubica en tu cuerpo. ¿En el pecho? ¿En la garganta? ¿En el estómago? ¿En la espalda? No intentes cambiar esa sensación. Solo quédate ahí, observándola. Algo sutil ocurrirá. Puede que la sensación comience a moverse, que se caliente, que se expanda o que incluso desaparezca por unos segundos. Si no ocurre nada, también está bien. Lo importante es que la emoción, por primera vez, está siendo reconocida. Y ese reconocimiento es una grieta por donde la luz entra. El objetivo no es forzar una liberación, sino permitirla. Las emociones no se expulsan, se transforman. El miedo se convierte en claridad. La tristeza se convierte en profundidad. El enojo se convierte en fuerza. La culpa se convierte en responsabilidad. Todo tiene un propósito cuando lo observas desde la conciencia. Las huellas invisibles comienzan a borrarse cuando las miras de frente. Y en ese proceso descubres algo esencial: no eres tus emociones, eres la conciencia que las observa. La emoción es una experiencia, no una identidad. Y cuando entiendes eso, recuperas el control de tu vida interior. Este capítulo es una invitación a reconciliarte con lo que sientes. A dejar de pelear contra tus emociones y comenzar a escucharlas como aliadas que te guían hacia una versión más honesta de ti mismo. Porque no se puede avanzar cargando el peso de lo no resuelto. Pero sí puedes transformarlo. Y al hacerlo, cada huella se convierte en un camino hacia la libertad emocional. Capítulo 4. El arte de calmar la tormenta interior. Todos, en algún momento, hemos sentido que una tormenta se desata dentro de nosotros. A veces llega de manera repentina, como una ráfaga de viento que agita todo. Otras veces crece lentamente, casi sin que nos demos cuenta, hasta que un día explota. Y cuando llega, sentimos que perdemos el control. La mente se acelera, la respiración se acorta, el corazón late con fuerza y la realidad se vuelve un lugar confuso. Esa tormenta interior puede tomar muchas formas: ansiedad, estrés, pensamientos obsesivos, dudas, miedo o incluso una sensación de vacío. Cada persona la vive a su manera, pero todos compartimos una verdad: cuando la mente se agita, la vida entera se vuelve más difícil. Y lo más doloroso es que creemos que debemos combatir esa tormenta, que debemos pelear contra ella, resistirla, dominarla. Pero el verdadero secreto no está en luchar, sino en aprender a calmarla desde otro lugar. La mente es como un cielo, amplio, infinito, lleno de espacio. Y los pensamientos son nubes pasajeras. Algunos son ligeros y suaves, otros son densos y oscuros. Pero ninguna nube, por más grande que sea, pertenece al cielo. De la misma forma, ningún pensamiento, por más intenso, define quién eres. Entrenamos a la mente para creer lo contrario, y por eso acabamos atrapados en tormentas que en realidad solo son procesos temporales. La esencia del Zen nos enseña que no se trata de controlar la tormenta, sino de encontrar el centro desde donde puedas observarla. Ese punto interno, silencioso, que no se ve afectado por lo que ocurre alrededor. Ese espacio existe dentro de ti. Siempre ha estado ahí. Solo necesitas recordarlo. Te propongo un ejercicio simple, pero profundamente transformador. Busca un lugar tranquilo, o si no lo tienes, simplemente siéntate y respira. Las tormentas no esperan condiciones perfectas, y tú tampoco tienes que esperarlas para encontrar tu calma. Cierra los ojos. Toma una respiración lenta por la nariz. No forces el aire, deja que entre solo. Siente cómo tu pecho se expande suavemente. Luego suéltalo por la boca, despacio, como si soltaras un peso. Hazlo otra vez, sin prisa. En cada inhalación, imagina que recoges claridad. En cada exhalación, imagina que sueltas tensión. No tienes que sentir nada especial. Solo respirar. Luego lleva tu atención al sonido de tu respiración. Ese sonido es una ancla, un punto al que siempre puedes regresar cuando la mente se pierda. No importa cuántas veces te distraigas, cuántas veces un pensamiento te interrumpa.
Vuelve una y otra vez al sonido del aire entrando y saliendo. Esa repetición es lo que empieza a calmar la tormenta. Ahora imagina que estás en medio de un campo abierto. El cielo encima está cubierto de nubes grises, moviéndose rápido. Tú te quedas quieto, observando. No intentas apartarlas. No buscas que desaparezcan. Simplemente las ves. Sin juicio. Sin miedo. Solo nubes, solo pensamientos, solo emociones que vienen y van. Porque lo que calma la tormenta no es forzar su silencio, sino permitir que siga su curso sin que tú te identifiques con ella. Cuando observas sin engancharte, la tormenta empieza a perder fuerza. Poco a poco. Sin dramatismos. Sin esfuerzo extremo. Cuando no alimentas los pensamientos con más pensamientos, se disuelven. Y entonces, llega un momento de claridad. No porque la tormenta se haya ido, sino porque tú has encontrado tu centro. Desde ahí, incluso el caos se siente lejano. Desde ahí, cualquier emoción se vuelve manejable. Desde ahí, te conectas con esa parte de ti que nada puede perturbar. Descubrir este centro interior es un acto de liberación. Dejas de ser un barco a la deriva y te conviertes en el faro que ilumina incluso en el medio del temporal. La tormenta deja de ser una amenaza y se convierte en una maestra. Cada vez que aparece, te recuerda que debes regresar a ti, a tu respiración, a tu presencia. Calmar la tormenta interior no es una habilidad mágica. Es un entrenamiento, una práctica, una forma de estar en el mundo. Y con cada respiración consciente, con cada momento de observación, con cada acto de presencia, estás encendiendo una luz dentro de ti que ninguna tormenta podrá apagar. Capítulo 5. El camino hacia el silencio interior. En un mundo lleno de ruido, mensajes constantes, distracciones y exigencias, el silencio se ha convertido en un lujo que casi nadie se permite. Sin embargo, en la tradición Zen, el silencio no es una ausencia, es una presencia. Es un espacio lleno, vivo, que sostiene todo lo demás. Es en ese silencio interior donde finalmente podemos escucharnos de verdad. Pero alcanzar ese silencio no es tan simple como apagar el ruido externo. El verdadero desafío está en acallar el ruido interno, las preocupaciones que se repiten, las dudas que nos persiguen, las historias que nos contamos una y otra vez. El silencio interior no surge cuando el mundo se calla, sino cuando dejamos de batallar contra lo que pensamos y sentimos. El camino hacia ese silencio empieza con un paso muy pequeño, casi imperceptible, darte permiso para detenerte. Sí, detenerte. Detener la prisa, detener la autoexigencia, detener la necesidad constante de resolver, de adelantar, de anticipar. Las personas creemos que si no pensamos sin parar, algo malo pasará. Pero la verdad es todo lo contrario. Cuando pensamos demasiado, dejamos de vivir. Imagina por un momento que estás caminando por un sendero lleno de hojas. Cada pensamiento es una de esas hojas que cruje bajo tus pies. Pero tú sigues avanzando, sin detenerte a analizar cada sonido. Solo escuchas, solo percibes, solo avanzas. Esa es la actitud correcta ante la mente, no detenerse en cada pensamiento, no obsesionarse con cada idea, simplemente observar y seguir caminando. Para comenzar a recorrer este camino, quiero guiarte en un ejercicio que ha sido practicado durante siglos. Un ejercicio simple, pero profundamente revelador. Siéntate con la espalda recta, pero sin tensión. No necesitas una postura perfecta. Solo permite que tu cuerpo encuentre equilibrio por sí mismo. Cierra los ojos suavemente, como si estuvieras a punto de quedarte dormido. Lleva tu atención a tu respiración, no para cambiarla, sino para sentirla tal y como es. Inhala, y nota cómo el aire entra sin pedir permiso. Exhala, y deja que el aire salga sin esfuerzo. Observa ese ciclo natural, ese movimiento involuntario que ha estado contigo desde el primer segundo de tu vida. La respiración es un recordatorio de que no necesitas controlar todo. La vida sabe qué hacer incluso cuando tú no estás intentando dirigirla. Una vez que tu respiración se estabilice, dirige tu atención al espacio entre pensamientos. Puede que parezca difícil al principio. Quizás sientas que no existe ese espacio. Pero está ahí. Entre un pensamiento y el siguiente, hay un microsegundo de silencio. Búscalo. Aunque sea pequeño. Aunque dure apenas una chispa de tiempo. Ese pequeño espacio es el portal al silencio interior. Con cada respiración, intenta ampliarlo. No te esfuerces en detener los pensamientos, déjalos venir, déjalos ir. Tú solo observa el intervalo. El espacio. La quietud que aparece brevemente entre una idea y otra. Ese silencio es como una grieta por la que entra luz. Cuanto más lo observes,
más crecerá. Y llegará un momento, aunque sea breve, en que sentirás que la mente se detiene. Solo por un instante. Una pausa suave, limpia, que no necesita nada. Ese es el silencio interior. No un silencio forzado, sino uno natural. No un silencio vacío, sino lleno de claridad. Ese instante, por pequeño que sea, transformará la manera en que te relacionas con tu mente. Porque te demostrará que dentro de ti existe un lugar al que puedes regresar siempre. Un refugio al que no llega el ruido de la preocupación ni la presión del día a día. Un lugar donde eres simplemente presencia, conciencia pura, sin máscaras ni exigencias. Con la práctica, ese silencio se volverá más extenso. No porque desaparezcan tus pensamientos, sino porque dejarán de afectarte con tanta intensidad. Lo que antes te agitaba, ahora será solo un movimiento pasajero. Lo que antes te atrapaba, ahora lo observarás desde lejos. El silencio interior no elimina nada, transforma tu relación con todo. Llegar a él es un viaje de paciencia, de honestidad, de autocompasión. No es un destino al que se llega una vez, sino un camino que recorres cada día, respiración tras respiración. Y en cada paso, la mente se libera un poco más. En cada inhalación, recuperas tu centro. En cada exhalación, sueltas cargas antiguas. Este camino hacia el silencio interior es, en realidad, el camino hacia ti mismo. Porque debajo del ruido, debajo del estrés, debajo de todos los pensamientos que pasan como nubes, siempre ha estado tu esencia, tranquila, clara, presente. Solo estabas cubierto por capas de ruido. Hoy, al escuchar este capítulo, has dado un paso hacia ese silencio. Un paso real. Y cada paso cuenta. Cada respiración cuenta. Cada instante de presencia cuenta. Porque el silencio interior no se encuentra, se recuerda. Capítulo 6. La sabiduría del desapego. El desapego no significa renunciar a lo que amas. No significa vivir sin emociones, ni convertirte en alguien frío o distante. En realidad, en el camino Zen, el desapego es una forma superior de amor, una libertad interior que te permite relacionarte con el mundo sin sufrir innecesariamente. El desapego es soltar, pero no dejar de cuidar, es amar, pero sin aferrarse, es disfrutar, pero sin depender. Desde que somos niños, aprendemos a sostenerlo todo con fuerza, ideas, personas, resultados, expectativas. Creemos que mientras más apretemos, más seguros estaremos. Nos dijeron que aferrarnos es señal de compromiso, de fortaleza, de responsabilidad. Pero nadie nos explicó que cuando sostienes algo con demasiada fuerza, terminas dañándolo y dañándote a ti mismo. El desapego, en su esencia más pura, es comprender que nada es permanente. Que todo cambia, que todo se transforma, que la vida fluye como un río que no se detiene por nadie, y que intentar detener el río con las manos solo te traerá frustración, ansiedad y dolor. Para entender el desapego, imagina que caminaste durante horas bajo un sol intenso. Estás cansado, sediento, y al fin encuentras una fuente de agua pura. Tomas un vaso, lo llenas, y bebes con alivio. Ahora, piensa en lo absurdo que sería intentar conservar ese agua en tus manos para siempre. No tiene sentido. El agua está para beberla, disfrutarla, agradecerla, y luego dejarla ir. Así funcionan las experiencias. Así funcionan las personas. Así funcionan los momentos. Pero la mente teme perder. La mente quiere poseer, retener, asegurar. Por eso se aferra incluso a cosas que le han causado dolor. Se aferra por miedo a la incertidumbre. Y ese miedo se vuelve una prisión silenciosa. El desapego es romper esa prisión. Pero no se rompe luchando, se rompe comprendiendo. Cuando aprendes a soltar desde la conciencia, descubres algo revelador, no pierdes nada. Lo que se va, era lo que ya debía irse. Y lo que se queda, permanece sin necesidad de cadenas. Lo que te corresponde por vibración, por energía, por verdad, jamás necesita ser retenido. Desapegarte es permitir que la vida te sorprenda. Desapegarte es permitir que el universo te ofrezca algo mejor de lo que tu mente limitada creía posible. Desapegarte es confiar en un orden más grande que tú. Ahora, respira profundamente, porque vamos a realizar un pequeño ejercicio. Cierra los ojos y trae a tu mente algo de lo que te has estado aferrando últimamente. Puede ser una emoción, un recuerdo, una persona, un resultado que deseas con fuerza, o incluso una preocupación. Obsérvalo. Míralo como si estuviera frente a ti. No lo juzgues. No intentes cambiar nada. Ahora pregúntate, ¿qué temo que pase si suelto esto? Respira.
Tu respuesta puede ser cualquier cosa: miedo a estar solo, a fracasar, a no ser suficiente, a quedarte sin control. Todo eso es humano. No lo rechaces. Luego pregúntate: ¿qué parte de mí se está aferrando? ¿Es sabiduría o es miedo? Respira. Cuando lo ves con claridad, cuando lo observas sin huir, algo empieza a desmoronarse. No lo que amas, sino la ilusión que te hace sufrir. El apego no te une a nada, te encadena. El amor, en cambio, te conecta sin aprisionar. Ahora imagina que ese pensamiento, esa persona, ese miedo o esa expectativa, está sostenida entre tus manos. No la tiras, no la rompes. Simplemente aflojas un poco los dedos. Sientes como el peso disminuye, como tu mano respira, como tú respiras. Ese es el primer acto del desapego. El desapego es suavidad, no ruptura. Es permitir que la vida sea como es, en lugar de insistir en que sea como tú quieres que sea. Es abrir la mano, no para perderlo todo, sino para dejar espacio a lo que realmente está alineado contigo. Cuando aprendes a soltar, descubres algo que nadie te contó. Lo que está destinado a quedarse, no se va. Lo que te pertenece en el sentido más profundo, no necesita tu esfuerzo para sostenerse. El universo no te quita nada, solo te libera de cargas que no eran tuyas. El desapego transforma tu manera de vivir. Dejas de hacer fuerza. Dejas de correr detrás de lo que no fluye. Dejas de mendigar amor, de exigir respuestas, de perseguir validaciones externas. Empiezas a moverte desde la paz, no desde la necesidad. Te conviertes en alguien que ama sin miedo, que disfruta sin ansiedad, que agradece sin depender. Al practicar el desapego, la vida adquiere una suavidad nueva. Las cosas pesan menos. Los problemas se sienten más manejables. El corazón respira con más libertad. Y la mente deja de batallar contra lo inevitable. El desapego no te hace menos humano, te hace más consciente. Te devuelve la capacidad de vivir sin miedo a perder. Y cuando ya no temes perder, empiezas a ganar de verdad. Capítulo 7. La paz que no depende de nadie. La mayoría de las personas busca la paz como quien busca un refugio lejano. Creen que la encontrarán cuando las cosas mejoren, cuando alguien cambie, cuando logren un objetivo, cuando el mundo finalmente les dé un respiro. Pero la paz verdadera no es un lugar al que se llega, es un estado que se construye desde dentro, un silencio que no exige que nada alrededor sea diferente. Imagina un lago. Si la superficie está revuelta, no puedes ver el fondo. Pero cuando el agua se calma, la claridad aparece por sí sola. Así ocurre con tu interior. Cuando la mente se agita, la realidad se vuelve borrosa. Cuando la mente se aquieta, la vida se vuelve comprensible, simple, luminosa. La paz no es ausencia de problemas, es la capacidad de permanecer centrado aun cuando los problemas surgen. Desde pequeños nos enseñan a reaccionar a todo, a defendernos, a compararnos, a anticipar peligros, a buscar aprobación. Nos volvemos dependientes de lo que otros piensan, dicen o hacen. Nuestro humor se vuelve frágil, sujeto a gestos externos. Una mirada nos enoja, un silencio nos hiere, una opinión nos derrumba. Pero esa reacción automática no es la esencia de quién eres, es simplemente un hábito de la mente, una programación antigua. La paz comienza cuando decides no regalar tu centro a nada ni a nadie. Cuando entiendes que tu valor no cambia por lo que otros opinan. Cuando comprendes que sus emociones no son tus responsabilidades. Cuando aceptas que el mundo siempre estará en movimiento, pero tú no tienes por qué perderte en ese movimiento. Respira profundamente mientras dejas que estas palabras se asienten en ti. Ahora imagina que estás en un sendero de piedra rodeado por árboles altos y viejos. El viento susurra entre las hojas y el sol cae suave sobre tus hombros. No hay prisa. No hay expectativas. No hay ruido. En ese lugar, solo existe tu presencia. Solo existe tu respiración. Solo existe tu estar. La paz interior es este sendero, siempre disponible, siempre esperando, siempre silencioso. No necesitas viajar para encontrarlo. No necesitas dinero, ni tiempo perfecto, ni el permiso de nadie. Está ahí, dentro de ti, en ese espacio donde las palabras ya no son necesarias. Pero llegar a él requiere un acto de valentía, soltar el hábito de reaccionar. La mente reaccionaria vive desde el miedo. Cree que si no responde rápidamente, perderá control. Cree que si no se defiende, será herida. Cree que si no se impone, será ignorada. Pero la sabiduría zen enseña lo contrario. Cuando respondes desde la calma, ganas claridad. Cuando permaneces en silencio interno, ves lo que antes la emoción te ocultaba. Y cuando eliges no entrar en la tormenta del otro,
Tu propio espacio se mantiene intacto. La paz interior nace cuando aprendes a observar sin absorber. Alguien se enoja, lo observas. Alguien te critica, lo observas. Alguien te compara, lo observas. Alguien intenta manipularte emocionalmente, lo observas. Observar no es indiferencia, es libertad. No estás obligado a tomar cada emoción que otros arrojan. No estás obligado a cargar el peso de expectativas ajenas. No estás obligado a entrar en guerras que no te pertenecen. La paz comienza cuando eliges tus batallas, y la mayoría de ellas no necesitan ser peleadas. Ahora, para profundizar, realiza este ejercicio. Siéntate con la espalda recta, deja caer los hombros y respira lento. Lleva tu atención a tu corazón, no como órgano físico, sino como centro energético, como punto cálido en tu pecho. Imagina que allí hay una luz suave, constante, que no depende de nada externo. Esa luz eres tú. Ese espacio es tu hogar interno. Cada vez que una emoción ajena intente entrar en ti, visualiza que esa luz permanece estable, inquebrantable. No empuja, no lucha, simplemente se mantiene. Nada la apaga, nada la altera, nada la invade. Esa es la paz real, la que no negocia, la que no se condiciona, la que no se compra ni se mendiga. Esa paz no depende de que alguien te trate bien, de que la vida te sea fácil o de que las circunstancias encajen. Depende únicamente de tu capacidad de sostenerte a ti mismo. Con el tiempo, notarás algo poderoso. Cuando ya no reaccionas a cada estímulo externo, tu energía cambia. Tu presencia se vuelve más profunda. Las personas te perciben diferente. Tu voz se vuelve más tranquila. Tus decisiones se vuelven más firmes. Tu mundo interno deja de temblar ante cualquier ruido. Y así descubres una verdad que cambia la vida. La paz no es producto de la suerte, es una disciplina. Una práctica diaria. Un compromiso contigo mismo. Cuando aprendes a elegir la calma en lugar del caos, la observación en lugar de la reacción, la intención en lugar del impulso, la vida entera comienza a reorganizarse a tu favor. Tus días se vuelven más ligeros. Tus relaciones se vuelven más auténticas. Tus noches se vuelven más silenciosas. Y tu corazón, finalmente, encuentra descanso. Porque la paz verdadera no depende de nadie. Y cuando la encuentras en ti, nada ni nadie puede arrebatártela. Capítulo 8. La respiración como puerta a la hora. La respiración es el puente silencioso entre tu cuerpo y tu conciencia. Es la primera acción que realizas al nacer y la última que harás al abandonar este mundo. Pero entre esos dos instantes solemnes, la mayoría de las personas vive desconectada de ella. Respiran por inercia, sin darse cuenta de que dentro de ese movimiento automático se esconde una de las llaves más poderosas para volver al presente, para encontrar calma, para escuchar la verdad que la mente ruidosa no deja ver. Todo ser vivo respira, pero no todos respiran de manera consciente. Y esa es la diferencia entre vivir arrastrado por los pensamientos o vivir despierto. Si observas un lago en la mañana, cuando el sol apenas toca el agua, notarás que la superficie es casi inmóvil. Esa quietud refleja el cielo con precisión. Así funciona tu respiración cuando la vuelves consciente. Calma la superficie de tu mente y permite que la claridad aparezca sin esfuerzo. Porque no es el mundo el que está agitado, es tu interior el que vibra demasiado rápido. Cuando respiras lento, profundo y presente, el tiempo se expande. Las preocupaciones pierden urgencia. El cuerpo deja de tensarse. La mente deja de pelear consigo misma. La respiración consciente es un recordatorio suave de que estás vivo, aquí y ahora, sin necesidad de controlar nada más. Imagina que estás sentado bajo un árbol antiguo. El aire es fresco. Las hojas se mueven lentamente con cada soplo del viento. No tienes prisa. No tienes carga. Solo respiras. Cada inhalación te llena, cada exhalación te libera. El mundo alrededor se vuelve más silencioso, y ese silencio te permite ver lo que normalmente pasa desapercibido. La vida siempre estuvo aquí, esperando que despertaras. La respiración no solo alimenta tu cuerpo, también regula tu energía emocional. Cuando te enojas, tu respiración se acelera. Cuando tienes miedo, se vuelve superficial. Cuando te preocupas, casi desaparece. La mente altera el aire, y el aire altera la mente. Por eso, en el Zen, controlar la respiración significa controlar el espíritu. Ahora, realiza este ejercicio conmigo, incluso si solo lo haces en tu imaginación. Inhala lentamente por la nariz y llena tus pulmones como si estuvieras recogiendo luz. Siente cómo el aire se expande dentro de ti, empujando suavemente las costillas hacia afuera. Retén un instante, no para forzar,
sino para saborear la plenitud del momento. Exhala despacio, como si liberaras un peso antiguo que ya no necesitas cargar. Repite mentalmente: estoy aquí. Estoy presente. Estoy en paz. Al practicar esto unos minutos al día, tu sistema nervioso se reorganiza, tu mente se aquieta y tus emociones dejan de arrastrarte como un río desbocado. La respiración te devuelve el control, no sobre el mundo, sino sobre ti mismo. Y ese es el único control real que existe. El presente no es un concepto abstracto, es una sensación corporal. Es un ritmo. Es la respiración entrando y saliendo sin interrupción. Cuando te conectas con ella, el pasado pierde fuerza. El futuro deja de asustar. Y el ahora se convierte en un hogar seguro. Pero la respiración también revela verdades más profundas. Cuando la sigues atentamente, descubres que no la generas tú. La vida respira a través de ti. Algo más grande te sostiene, te mueve, te anima. Y ese descubrimiento, por simple que parezca, transforma tu relación con todo, con tus miedos, con tus deseos, con tu identidad. En cada inhalación hay un nacimiento. En cada exhalación hay una muerte. En cada ciclo, un renacer. La vida te está enseñando, sin palabras, a soltar lo viejo para recibir lo nuevo. Te está mostrando que no necesitas aferrarte para continuar. Que lo natural es fluir. Que tu existencia es un intercambio constante con el universo. Recibes, entregas. Tomas, devuelves. Inspiras, expiras. Cuando vuelves tu respiración consciente, descubres un ritmo sagrado que siempre estuvo ahí, esperando que lo honraras. Respirar es mucho más que sobrevivir. Es conectarte con lo eterno dentro de ti. Ahora, lleva tu atención al espacio entre cada inhalación y exhalación. Ese pequeño instante que casi nadie nota. Ahí, en ese segundo suspendido, el tiempo parece detenerse. No hay pasado. No hay futuro. Solo existe un vacío luminoso, una pausa que contiene la esencia del ser. Ese instante es la puerta más pura hacia la paz. Muchos sabios han dicho que el que domina su respiración domina su vida. No porque la vida deje de ser desafiante, sino porque la mente deja de ser un caos. Y cuando la mente se ordena, el mundo parece transformarse sin que cambie nada afuera. Respira. Vuelve a ti. Vuelve a tu centro. Vuelve a tu verdad. Porque la respiración consciente es el recordatorio eterno de que no estás perdido, solo desconectado. Y cada inhalación te trae de regreso al lugar donde perteneces, tu presente. Capítulo 9. El silencio que habla. El silencio es un territorio que muchos temen, pero que muy pocos conocen. Es un espacio que no pertenece al mundo exterior, sino al interior. Un lugar invisible donde todo adquiere un sentido distinto. En la vida diaria, estamos rodeados de ruido, conversaciones, pensamientos acumulándose, pantallas emitiendo estímulos, emociones chocando unas con otras. Este ruido constante crea una nube que tapa lo esencial, del mismo modo que la niebla oculta un valle hermoso. Pero cuando te adentras en el silencio, cuando te atreves a detenerte y escuchar, descubres que debajo de todo ese ruido existe algo más, tu propia verdad. El silencio no es la ausencia de sonido, es la ausencia de distracción. En el silencio aparece lo que siempre estuvo ahí, esperando ser escuchado. Tu intuición, tu sabiduría, tu esencia. La voz que no grita, que no exige, que no impone, sino que simplemente está. Imagina que caminas por un bosque al amanecer. La luz cae suave, casi tímida, entre los árboles. No hay voces humanas, no hay máquinas, no hay urgencias. Solo tú y el mundo. A medida que avanzas, el silencio se vuelve tan profundo que casi puedes sentirlo vibrar. No te pesa, te sostiene. No te oprime, te abraza. Ese silencio tiene presencia, tiene movimiento, tiene un lenguaje propio. Y sin una sola palabra, te habla. El silencio tiene la capacidad de mostrarte quién eres cuando nadie te está mirando. Por eso, muchas personas le huyen, porque temen encontrarse con lo que han evitado durante años. Temen oír sus pensamientos más sinceros, sus deseos no expresados, sus heridas no atendidas. Pero es justamente en ese encuentro donde comienza la verdadera transformación. No hay crecimiento donde no hay honestidad, y no hay honestidad sin un espacio de quietud donde la mente ya no puede esconderse. El silencio no te pide que seas perfecto, te pide que seas real. Cuando permites que el silencio entre en tu vida, aunque sea por breves momentos, algo dentro de ti se empieza a reordenar. Lo que antes parecía urgente pierde fuerza. Lo que antes te hería empieza a sanar. Lo que antes te confundía se aclara.
El silencio actúa como un agua invisible que limpia por dentro, arrastrando tensiones que ni sabías que llevabas cargando. Muchos sabios y meditadores dicen que en el silencio se encuentran las respuestas. Pero la verdad es aún más profunda. En el silencio, descubres que muchas de las preguntas nunca fueron necesarias. Porque el silencio revela que la mayoría de tus inquietudes eran construcciones de la mente, sombras creadas por pensamientos repetitivos. Cuando esas sombras desaparecen, lo que queda es luz. El silencio también tiene una cualidad sagrada. Te conecta con algo más grande que tú. Cuando cierras los ojos y entras en ese espacio interior donde nada se mueve, sientes que eres parte de un todo inmenso, una corriente que te sostiene sin condiciones. Allí no hay miedo, no hay deseo, no hay separación. Hay una paz que no depende de lo que posees o de lo que logras, sino de lo que eres. Permítete sentir eso por un momento. Imagina que estás sentado frente a un lago completamente quieto. El agua refleja el cielo como un espejo perfecto. No hay viento. No hay voces. No hay pensamientos que te arrastren. Solo silencio. En ese silencio, tu corazón late sin prisa. Tu respiración fluye sin esfuerzo. Tu mente se suaviza como arena bajo el agua. Te das cuenta de algo que cambia tu manera de ver el mundo. Nunca estuviste roto. Solo estabas distraído. El silencio te devuelve la coherencia. Te recuerda que tu valor no depende de la opinión ajena, ni de tus errores pasados, ni de tus miedos futuros. Te recuerda que, antes de cualquier historia que cuentes sobre ti mismo, existe un ser completo, digno y en calma. Ese ser eres tú. Y el silencio es su hogar. A veces, el silencio duele al principio. Cuando cierras los ojos y apagas las distracciones, las emociones que habías guardado empiezan a subir a la superficie. Recuerdos antiguos, palabras no dichas, heridas que supuraban en silencio. Pero no aparecen para lastimarte, aparecen para liberarse. El silencio no es un enemigo, es un maestro. Te muestra lo que necesita atención, lo que necesita ser perdonado, lo que necesita soltarse. Y cuando permites que todo eso se exprese sin resistencia, llega un momento precioso, la ligereza. La mente deja de luchar. El corazón deja de apretar. La respiración se vuelve suave. Y en ese punto, algo se abre dentro de ti como una puerta que siempre estuvo ahí, pero que jamás habías visto. Esa puerta lleva a la paz profunda, la que no depende de nada externo. El silencio también te enseña a escuchar a los demás sin juzgar, sin anticipar, sin querer responder rápido. Cuando aprendes a escuchar tu propio silencio interior, tu capacidad de escuchar el mundo cambia. Se vuelve más pura, más compasiva, más presente. Descubres que la comunicación más profunda no necesita muchas palabras, necesita presencia. Y la presencia nace del silencio interior. Busca momentos de silencio cada día, aunque sean breves. No necesitas ir a una montaña o a un monasterio. Puedes hallarlo en tu habitación, en tu respiración, en una mirada, en una pausa entre pensamientos. El silencio está en todas partes, pero solo lo encuentra quien se atreve a detenerse. Porque el silencio es un espejo. Y lo que refleja es tu alma. Capítulo 10. La paz que se crea desde adentro. La paz interior no llega como un regalo caído del cielo. Tampoco aparece porque el mundo externo se vuelva perfecto o porque todo encaje como tú deseas. La verdadera paz es algo más profundo, más íntimo, más sutil. Es una construcción silenciosa que se teje desde adentro, momento a momento, decisión tras decisión, respiración tras respiración. No es un estado que se alcanza de golpe, sino una vibración que se cultiva. Mucha gente busca la paz como si fuera un destino, un lugar al que se llega y del que nunca se vuelve a salir. Pero la paz interior no es un sitio, es una práctica. No es un objeto, es un proceso. No es un refugio que encuentras fuera, sino un espacio que tú mismo creas dentro de ti. Y esa creación empieza cuando eliges mirar hacia adentro en lugar de buscar respuestas afuera. Imagina que dentro de ti existe un jardín. Ese jardín representa tu paz. Si no lo cuidas, se llena de maleza, preocupaciones, expectativas, frustraciones, pensamientos repetitivos, emociones atrapadas. Pero cuando empiezas a observar tu interior con amabilidad, cuando te permites sentir sin juzgar, cuando respiras consciente y permites que todo fluya, ese jardín empieza a limpiarse. Y en cuanto la maleza se retira, la tierra fértil aparece de nuevo. La paz no significa que no haya problemas. Significa que los problemas ya no te gobiernan. Que hay un espacio interno lo suficientemente grande, lo suficientemente sólido, lo suficientemente tranquilo,
como para sostener cualquier tormenta sin perder tu centro. La paz interior no elimina los desafíos, los transforma en maestros. Muchas veces creemos que la paz llegará cuando resolvamos eso que nos quita el sueño. Pero cuando ese problema desaparece, aparece otro. Y luego otro. Y otro más. La vida no deja de moverse, de cambiar, de transformarse. Entonces, ¿cómo sostener la calma si el mundo jamás se detiene? Aceptando que la paz verdadera no depende de lo que ocurre, sino de cómo tú te relacionas con ello. Cuando eliges respirar profundo en lugar de reaccionar impulsivamente, estás creando paz. Cuando decides observar una emoción sin identificarte con ella, estás creando paz. Cuando eliges soltar algo que ya no puedes controlar, estás creando paz. Cuando te tratas con cariño en vez de exigirte perfección, estás creando paz. La paz interior es una semilla. A veces crece rápido, otras veces parece quieta, pero siempre está viva. Y cada acto de presencia, cada instante de conciencia, cada momento en el que te eliges a ti mismo, la fortalece. Hay una verdad que transforma la forma en que entendemos la paz. La paz no siempre se siente tranquila. A veces se siente como una revelación, como un llanto que libera años de tensión, como un silencio que te obliga a ver lo que no querías enfrentar. Crear paz interior también implica desmontar aquello que la bloquea. Y ese proceso, aunque incómodo, es necesario. Piensa en un lago. Cuando está lleno de hojas, ramas y sedimentos, el agua se ve turbia. Pero si dejas de agitarla, si la permites reposar, todo va descendiendo poco a poco hacia el fondo. Entonces, la claridad aparece por sí sola. Lo mismo ocurre contigo. Cuando dejas de revolverte en pensamientos repetitivos, cuando detienes la lucha innecesaria, cuando respiras y permites que todo repose, la claridad interior surge sin esfuerzo. De esa claridad nace la paz. La paz también crece cuando aprendes a mantenerte presente. La mente tiene la costumbre de vivir en dos lugares, en lo que pasó o en lo que podría pasar. Y en esa oscilación constante se pierde el equilibrio. Pero cuando traes la atención a la hora, al cuerpo, a la respiración, al sonido que te rodea, algo se estabiliza dentro de ti. La presencia es el hogar donde la paz florece. Y aquí viene una revelación importante. La paz interior no significa aislarte del mundo, sino relacionarte con él desde otro nivel de conciencia. Cuando tu paz depende de factores externos, eres frágil. Cuando depende de tu conexión contigo mismo, eres libre. Esa libertad interior tiene un sabor especial. Es suave, pero poderosa. Te permite actuar sin ansiedad. Te permite hablar sin miedo. Te permite decidir sin culpa. Y sobre todo, te permite vivir con una sensación de profundidad que no se mueve con los vientos del exterior. La paz interior también se expresa en cómo tratas a los demás. La persona que está en paz no necesita humillar, no necesita competir, no necesita ganar siempre. Su presencia es ligera. Su energía calma. Su mirada transmite seguridad sin imponerse. Y eso crea armonía a su alrededor. La paz se contagia. Se expande. Se convierte en un refugio para quienes te rodean. Pero la decisión final siempre es tuya. Cada día tienes dos elecciones: alimentar la tormenta o cultivar tu jardín interior. Elegir la reacción automática o la respuesta consciente. Vivir desde el ruido o desde la claridad. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas hacerlo siempre. Solo necesitas hacerlo hoy. Y luego, mañana. Y luego, el siguiente día. Paso a paso. Respiración a respiración. Porque la paz interior no llega, se construye. Y cuando descubres que tú eres el creador de esa paz, algo dentro de ti cambia para siempre. Capítulo 11. El arte de respirar conciencia. La respiración es lo único que siempre ha estado contigo desde que naciste. Nunca te ha fallado, nunca te ha exigido nada, nunca te ha abandonado. Está ahí, constante, silenciosa, humilde, como un maestro que te guía sin pedir reconocimiento. Pero irónicamente, es lo que menos atención recibe en la vida cotidiana. Vivimos respirando de manera automática, superficial, rápida. Respiramos sin darnos cuenta. Y cuando la respiración es inconsciente, la vida también se vuelve inconsciente. La mente se llena de ruido, las emociones se desbordan y el cuerpo queda atrapado en tensiones acumuladas. La respiración refleja tu estado interno, pero también puede transformarlo. Ahí es donde comienza el arte de respirar con conciencia. Cuando respiras despacio, profundo y presente, activas una sabiduría antigua dentro de ti, la capacidad de volver al centro sin importar lo que ocurra afuera. La respiración consciente es como un puente entre el caos y la claridad
entre el miedo y la calma, entre la confusión y la presencia. Imagina que tu respiración es un río que fluye a través de tu cuerpo. Un río tranquilo, que avanza sin esfuerzo. Cada inhalación es una ola que te llena de vida. Cada exhalación es una corriente que se lleva lo que ya no necesitas. En ese fluir constante, natural y armonioso se esconde un poder inmenso. El poder de influir en tu estado mental, emocional y energético. Cuando inhalas profundamente, activas la energía de expansión. Abres espacio dentro de ti. Permites que la vida entre. Renuevas lo que estaba estancado. Cuando exhalas lentamente, activas la energía de liberación. Sueltas tensión, vacías la mente, purificas emociones atrapadas. Cada respiración consciente es un acto de limpieza. La respiración es una puerta. Cada vez que la atraviesas, entras en ti mismo. Y cuanto más practicas, más descubres que la respiración no solo calma la mente, sino que también ilumina la conciencia. De pronto empiezas a notar pequeñas cosas, cómo reacciona tu cuerpo ante ciertos pensamientos, cómo se tensa tu pecho cuando surge una emoción, cómo se relaja tu abdomen cuando sueltas un conflicto interno. Empiezas a conocerte a un nivel más profundo. La respiración consciente también tiene el poder de detener el tiempo. Cuando te sumerges en ella, el pasado desaparece y el futuro deja de ser una preocupación. Todo se reduce a este instante, a este movimiento, a este latido, a este soplo de vida. Y cuando estás completamente presente, nada te falta. En muchas tradiciones antiguas se dice que la respiración es la manifestación física del espíritu. No importa si lo llamas energía, vida, alma o conciencia, lo que respiras no es solo aire. Es vitalidad, es flujo, es conexión, es existencia en su forma más pura. Pero en la vida moderna olvidamos este poder. Vivimos acelerados, tensos, agobiados, respirando apenas lo necesario para sobrevivir. Y así, sin darnos cuenta, cargamos más peso del que necesitamos. El cuerpo se contrae, la mente se nubla, las emociones se vuelven densas. Y lo más triste es que lo damos por normal. Respirar conscientemente no es añadir algo nuevo a tu vida, es recordar algo que siempre estuvo ahí. Es volver a la raíz. Cuando enfocas la mente en el ritmo de tu respiración, algo hermoso ocurre, los pensamientos empiezan a perder fuerza. No porque los rechaces, sino porque dejan de ser el centro de tu atención. La respiración se convierte en una ancla que te devuelve al presente, una y otra vez. Y así, la mente se relaja, se suaviza, se pacifica. En ese estado, es más fácil ver la vida con claridad. Las emociones se vuelven manejables. Las decisiones se vuelven más sabias. Los problemas pierden dramatismo. Tu energía se estabiliza. Incluso el cuerpo responde de inmediato. Disminuye la tensión muscular, se regula el ritmo cardíaco, mejora la circulación, se calma el sistema nervioso. La respiración consciente es una medicina natural, gratuita y siempre disponible. Pero el mayor regalo que ofrece es la conexión contigo mismo. Cuando respiras presente, estás diciendo, estoy aquí, conmigo, ahora. Cuando respiras profundo, estás diciendo, me permito sentir. Cuando exhalas suave, estás diciendo, elijo soltar. Cuando mantienes el ritmo, estás diciendo, confío. Respirar es recordar que estás vivo. Y estar vivo es un milagro. Practicar el arte de la respiración consciente no requiere esfuerzo, solo intención. Puedes hacerlo en cualquier lugar, mientras caminas, mientras descansas, mientras piensas, mientras hablas, incluso mientras escuchas este audiolibro. Cada vez que vuelves a tu respiración, vuelves a casa. Ese es el poder más grande que tienes, la capacidad de volver al interior cuando todo fuera parece agitarse. Al final, la respiración consciente te enseña algo esencial. La paz no se busca, se respira. Capítulo 12. El vacío que lo contiene todo. Existe un lugar dentro de ti donde no hay ruido, no hay miedo, no hay expectativas, no hay ego. Un espacio inmenso, silencioso y puro, que no depende de lo que ocurra afuera. Un espacio que siempre ha estado ahí, aunque la mayoría de las personas pasan su vida sin visitarlo. Ese espacio es el vacío interior. Cuando escuchas la palabra vacío, puede que la asocies con ausencia, pérdida o falta. Pero el vacío espiritual no es un hueco que debe llenarse, sino un espacio que se reconoce. Es el origen de todo, la base desde la cual surge la claridad, la calma y la verdadera conciencia. Es como el cielo, infinito, abierto, permanente, capaz de contener cualquier nube sin perder su esencia. El vacío interior es la antesala de la libertad.
Desde que somos niños, acumulamos pensamientos, creencias, emociones, experiencias y memorias. Cargamos tantas ideas sobre quiénes somos, lo que debemos hacer, lo que otros esperan, lo que tememos y lo que deseamos, que terminamos viviendo más en esas capas que en nosotros mismos. La mente se vuelve un laberinto. Y dentro de ese laberinto, olvidamos que existe un centro. Ese centro es el vacío. No es un espacio triste, ni oscuro, ni solitario. Es un espacio vivo, lleno de presencia, lleno de posibilidades. Es un silencio que nutre, no que duele. Allí no hay juicios, no hay presión, no hay necesidad de demostrar nada. Allí eres simplemente tú, sin adornos, sin máscaras, sin ruido. El vacío es el único lugar donde la mente deja de ser tirana y se convierte en aliada. Pero llegar a él no implica hacer grandes esfuerzos. No requiere técnicas complejas ni rituales elaborados. Se accede a él en los pequeños momentos en los que sueltas. Cuando dejas de controlar. Cuando ya no presionas. Cuando te rindes a lo que es. Cuando simplemente respiras y permites que la realidad se muestre tal como es, sin intentar moldearla. El vacío aparece cuando dejas de buscar. Cuando la mente se vacía, aunque sea por unos segundos, emerge una sensación de expansión. Una quietud profunda. Una lucidez tan simple que sorprende. Es como si por fin pudieras escuchar algo que siempre había estado hablando dentro de ti, tu verdadera voz. Esa voz no grita, no exige, no se angustia, solo guía con suavidad, como una corriente tranquila que te invita a fluir en lugar de luchar. En ese estado, comienzas a ver tus problemas desde otra perspectiva. Las emociones se vuelven más ligeras. Las decisiones se vuelven más claras. La ansiedad pierde fuerza. El tiempo deja de correr tan rápido. La mayoría de las preocupaciones se desvanecen cuando entras en el vacío, porque descubres que muchas eran solo proyecciones creadas por la mente. Fantasmas del futuro. Sombras del pasado. Ninguna de ellas existe en ese espacio. Imagínalo como una habitación silenciosa. Cuando entras, lo primero que notas es la ausencia de ruido. Luego comienzas a ver cosas que antes no percibías. La luz que entra, el aire que se mueve, el espacio que tienes. Tu atención cambia. Se vuelve más fina, más consciente. Eso mismo ocurre dentro de ti cuando te permites vaciar la mente. Y lo más poderoso es que no necesitas grandes momentos para experimentar este vacío. Puede aparecer entre un pensamiento y otro. En una pausa. En una exhalación. En el instante exacto en el que decides no reaccionar automáticamente. En ese microsegundo en el que eliges observar en vez de apresurarte. El vacío interior es el origen de la presencia. Cuando aprendes a habitarlo, comienzas a vivir con más profundidad. Te vuelves menos reactivo, más paciente, más auténtico. Ya no te defines por lo que tienes, por lo que haces o por lo que otros piensan. Descubres que tu valor no depende de nada externo. El vacío te recuerda que eres suficiente por el simple hecho de existir. Y entonces algo cambia. Ya no buscas la paz fuera. Ya no corres detrás de cosas que prometen llenar un hueco, porque ese hueco nunca estuvo vacío. Simplemente estaba cubierto por ruido. Al despejarlo, ves claramente que la paz estaba dentro desde el principio. El vacío también es el origen de la creatividad, de la intuición y de la sabiduría. Cuando la mente se aquieta, la inspiración surge sin esfuerzo. Las respuestas aparecen solas. La intuición habla con claridad. Es como si la vida te soplara direcciones que antes no podías escuchar. Habitar este vacío no significa aislarse del mundo. Al contrario, te permite vivirlo con más apertura. Cuando dentro hay espacio, fuera hay más fluidez. Los conflictos pesan menos. Los cambios ya no asustan tanto. Las emociones no te arrastran. Te vuelves más ligero por dentro, y eso transforma todo. Al final, el vacío interior no es un destino, sino un refugio. Un lugar al que puedes volver siempre que lo necesites. Está contigo en cada respiración, en cada silencio, en cada pausa. Solo tienes que recordarlo. Porque en el vacío, no falta nada. En el vacío, encuentras todo. Capítulo 13. El lenguaje silencioso del presente. El presente siempre está hablando. No con palabras, no con sonidos, sino con una sutileza que muy pocos saben percibir. Es un lenguaje sin voz, pero repleto de significado. Un lenguaje que se manifiesta en sensaciones, movimientos internos, intuiciones repentinas, pausas inesperadas, pequeñas señales que la mente a menudo pasa por alto. Y, sin embargo, es uno de los mensajes más puros que la existencia puede ofrecerte. Vivimos rodeados de estímulos.
El mundo moderno está diseñado para empujar tu atención hacia afuera. Pantallas, conversaciones, expectativas, pensamientos que corren sin descanso. A veces no te das cuenta, pero puedes pasar días, semanas o incluso meses sin detenerte realmente a sentir el instante en el que estás. Siempre hay algo que hacer, algo que recordar, algo que anticipar. La mente se acostumbra a saltar entre tiempos como si nunca fuera suficiente estar donde estás. Pero cuando por fin logras detenerte, aunque sea por un momento, algo extraordinario ocurre. Se abre un espacio tan sutil y tan simple que la mayoría lo confunde con nada. Pero esa nada está viva. Esa nada contiene una presencia que transforma. El presente habla en ese espacio. No te exige, no te juzga, no te reclama, no te mete prisa. Te espera. Siempre te espera. Como si supiera que, tarde o temprano, volverás a él. Y cuando lo haces, aunque sea por un par de segundos, sientes una conexión profunda contigo mismo que ninguna otra cosa puede darte. ¿Por qué? Porque el presente es el único lugar donde existes de verdad. Ni el pasado puede tocarte ni el futuro puede atraparte dentro de él. En el ahora eres invulnerable. Eres completo. Eres real. El resto son proyecciones, memorias que ya no existen, expectativas que todavía no han nacido. El presente es lo único que está vivo, y cuando entras en contacto con él, recuperas tu vida. El lenguaje del presente no se aprende, se recuerda. Es un lenguaje que ya conocías cuando eras niño. Cuando mirabas algo con atención total. Cuando te maravillabas con una forma, un sonido, una textura. Cuando te quedabas en silencio sin sentir que el silencio era incómodo. En tu infancia, el presente era natural. Creciste dentro de él. Luego, con el tiempo, la mente tomó protagonismo. Las responsabilidades, los miedos, la planificación, la supervivencia emocional, todo eso desplazó tu conexión con el ahora. Pero no la destruyó. Simplemente la cubrió de ruido. Ese ruido no es malo. Solo está desordenado. Y el presente aparece cuando dejas que ese ruido se calme por un momento. Puedes practicarlo en cualquier instante. No necesitas un lugar especial ni una postura perfecta. Basta con traer tu atención a algo real. La respiración, un sonido, un movimiento interno, una sensación corporal. La respiración, especialmente, es una puerta poderosa. Imperceptible a veces, repetitiva, sencilla. Pero justamente por eso es tan eficaz. Nunca se detiene, nunca se va, nunca te abandona. Cuando inhalas, el presente te visita. Cuando exhalas, tú visitas al presente. Es un intercambio continuo, silencioso y perfecto. El lenguaje del presente también se expresa en la intuición. Esa sensación suave que aparece sin que la hayas buscado. Esa claridad repentina que te dice esto sí, esto no sin necesidad de explicar nada. La intuición no nace del pensamiento, nace de la presencia. Es un mensaje que la mente no puede generar, solo escuchar. A medida que empiezas a vivir más en el ahora, notarás cambios sutiles. Te vuelves más paciente. La ansiedad pierde fuerza. Ya no reaccionas con la misma prisa. Los problemas parecen menos dramáticos. Las decisiones fluyen con más naturalidad. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la forma de relacionarte con él. El presente también te enseña algo fundamental. Lo único que realmente puedes vivir es el paso que estás dando ahora. No puedes vivir el pasado, solo recordarlo. No puedes vivir el futuro, solo imaginarlo. Pero sí puedes habitar este instante. Y este instante es suficiente. Cuando te instalas en el ahora, incluso las tareas más simples adquieren una belleza distinta. Lavarte las manos se siente diferente. Escuchar un sonido se vuelve más nítido. Caminar se vuelve un acto meditativo. Tu existencia entera se vuelve más consciente, más ligera, más auténtica. Pero quizá el regalo más grande del presente es que te reconecta contigo mismo. Mientras estás distraído, desconectado o perdido en pensamientos, no te ves. No te escuchas. No te sientes. El presente te devuelve a ti. A tu cuerpo. A tu respiración. A tu esencia. El lenguaje del presente es tan simple que la mente lo subestima. Pero es precisamente esa simplicidad lo que lo hace poderoso. Mientras más consciente te vuelves de él, más notas que siempre estuvo ahí, esperando a que te detuvieras lo suficiente para escucharlo. Porque la vida no ocurre ayer ni mañana. La vida ocurre aquí. Justo ahora. En el único lugar donde eres completamente real. Capítulo 14. Cuando el alma respira. Hay momentos en los que, sin saber por qué, sientes que algo dentro de ti se expande.
No necesariamente porque haya ocurrido algo extraordinario, sino porque de repente te haces consciente de tu propia existencia. Como si un rincón silencioso de tu ser despertara por unos segundos y exhalara una verdad que estaba esperando a ser reconocida. Ese instante es cuando el alma respira. No es una respiración literal, por supuesto, sino un movimiento interior. Una apertura. Un alivio. Una sensación de claridad que aparece sin aviso. A veces ocurre al escuchar una canción, al mirar un paisaje, al cerrar los ojos por cansancio o incluso al detenerte un momento antes de hablar. Es una liberación mínima, pero profunda, que te conecta con lo esencial. El alma respira cuando dejas de sostener lo que no te corresponde. Cuando aflojas tensiones invisibles. Cuando renuncias, aunque sea por un instante, al peso innecesario que la mente acumula sin darse cuenta. La vida está llena de presiones silenciosas. Ser suficiente, rendir, cumplir, demostrar, entender, encajar. Pero ninguno de esos esfuerzos tiene que ver con tu esencia. Son solo capas que la mente aprendió para sobrevivir. Y sin notar cómo, vas sosteniendo cargas que no nacieron contigo. Cargas que nunca fueron tuyas. Por eso, cada vez que sueltas una de ellas, aunque sea por segundos, el alma se expande. Respira. Se reconoce. Se aligera. Lo interesante es que no siempre sabes exactamente qué soltaste. A veces solo sientes una paz suave, sin razón aparente. Y esa paz es la señal. Algo dentro de ti dejó de pelear. Dejó de insistir. Dejó de apretar. Es un descanso que ocurre en un nivel más profundo que el cuerpo y más silencioso que la mente. El alma también respira cuando te permites sentir lo que estás sintiendo, sin juzgarlo. La emoción, cuando se permite, se mueve. Y cuando se mueve, sana. La emoción reprimida es tensión, es cierre interno, es una barrera que impide el flujo de la vida. Pero la emoción reconocida se convierte en energía en movimiento. Y como energía, vuelve a encontrar su cauce natural. A veces lo único que necesita tu alma es que te detengas un momento a escucharla. No con palabras, sino con presencia. La presencia es la plataforma donde la verdad interior puede manifestarse sin esfuerzo. Mientras estás perdido en pensamientos, la voz del alma queda eclipsada. Pero cuando te aquietas, cuando respiras despacio, cuando miras hacia adentro con suavidad, esa voz surge con claridad. No te habla con frases. Te habla con sensaciones. Te habla con intuiciones. Te habla con el alivio de lo que es auténtico. Porque el alma siempre sabe. Sabe cuando una situación ya no vibra contigo. Sabe cuando una persona se aleja de tu camino. Sabe cuando estás forzando algo. Sabe cuando estás negando algo. Sabe que te nutre y que te desgasta. Sabe que es verdad para ti, incluso cuando tu mente todavía no lo entiende. Y cada vez que honras esa sabiduría, aunque sea en decisiones pequeñas, el alma vuelve a respirar. Es como si dijera: gracias por volver a elegirte. Gracias por escuchar. Gracias por recordar quién eres. El alma también respira en los silencios compartidos. En esos momentos íntimos en los que no necesitas hablar para sentirte conectado con alguien. En esas miradas que no explican, pero reconocen. En esos abrazos que no solucionan nada y, sin embargo, alivian todo. Las conexiones verdaderas no se basan en palabras, sino en presencia. Y cuando dos presencias se encuentran, no hace falta nada más. Pero, sobre todo, el alma respira cuando te permites ser humano. No perfecto. No fuerte todo el tiempo. No claro en cada decisión. Solo humano. Con dudas, con sensaciones, con luces y sombras que forman parte del mismo camino. Aceptar tu humanidad, sin esconderla, sin luchar contra ella, es una de las formas más profundas de libertad interior. Es reconocer que estás aprendiendo, que estás creciendo, que estás transformándote, que no tienes que tener todo resuelto para estar en paz, que tu valor no depende de tus logros, sino de tu existencia misma. Ese reconocimiento interior abre un espacio tan amplio que todo lo que eres puede descansar allí. Y ese descanso es la respiración del alma. Porque el alma no te exige perfección, te exige autenticidad. No te pide control, te pide presencia. No te pide certezas, te pide apertura. No te pide fuerza, te pide verdad. Cuando comprendes esto, empiezas a darte permiso para vivir con más suavidad, para sentir sin temor, para soltar sin culpa, para avanzar sin prisa. La vida deja de ser una carrera y se convierte en un acompañamiento. Un acompañarte a ti mismo, paso a paso, instante a instante. Y mientras caminas, cada tanto, volverás a sentirlo. Esa expansión interna,
esa ligereza inesperada, ese suspiro invisible pero profundo. Ese es el alma diciendo: así es. Así se vive. Así se vuelve a casa. Capítulo 15. El regreso a tu centro. Hay un momento en el camino interior en el que, después de tantas preguntas, búsquedas, caídas, descubrimientos y revelaciones, comprendes algo esencial. Siempre estás regresando a tu centro. No importa lo que vivas, no importa cuán lejos creas haber ido, ni cuánto ruido haya afuera o adentro. Hay un punto dentro de ti que nunca cambia, que nunca se rompe, que nunca se pierde. Ese punto eres tú, en tu forma más pura. Pero llegar a ese centro no siempre es un viaje directo. A veces es un recorrido lleno de desvíos, aprendizajes, emociones que suben y bajan, decisiones que te acercan o te alejan. A veces es un proceso silencioso, otras veces un proceso doloroso. Pero siempre, inevitablemente, es un regreso. El centro es ese espacio donde no necesitas justificarte, donde no necesitas defenderte, donde no necesitas demostrar nada. Es donde tu esencia respira libre, sin exigencias ni expectativas. Es paz, pero no una paz exagerada. Es una paz sutil, una paz que se siente en los huesos, en el pecho, en la mirada. Una paz que te permite estar donde estás sin resistencia. Llegar a tu centro implica soltar capas. Capas de miedo, capas de orgullo, capas de exigencia, capas de historias antiguas que aún sostienes sin darte cuenta. Esas capas son como velos que distorsionan tu percepción. Crees que eres tus heridas, crees que eres tus errores, crees que eres tus preocupaciones. Pero ninguna de esas cosas define lo que realmente eres. Lo que eres está debajo de todo eso. Una conciencia que observa, una presencia que sostiene, una energía que trasciende cualquier narrativa mental. Cuando empiezas a reconocer este centro, descubres que no hace falta luchar tanto. Que la mayor parte del sufrimiento proviene de intentar ser quien no eres, o de cargar lo que no corresponde. La vida se vuelve más ligera cuando empiezas a actuar desde la autenticidad y no desde la obligación. Cuando empiezas a escuchar tu verdad interna más que las voces externas que intentan dirigir tu camino. El regreso a tu centro también es el regreso a tu intuición. A esa sabiduría que siempre estuvo ahí, pero que a veces queda enterrada bajo tanto ruido mental. La intuición no grita, no exige, no pelea. Solo muestra el camino de forma suave, clara, serena. Y cuando la escuchas, todo se ordena de alguna manera silenciosa. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú te alineas con lo que es auténtico para ti. Conectar con tu centro no significa retirarte del mundo. Al contrario, te permite entrar en él con más claridad. Significa actuar desde un lugar estable, sin reaccionar impulsivamente, sin perderte en emociones intensas o pensamientos repetitivos. Es vivir desde la raíz, no desde la superficie. Ese centro es el espacio donde puedes sentir sin perderte en lo que sientes. Donde puedes pensar sin creer cada pensamiento. Donde puedes relacionarte sin desaparecer. Donde puedes amar sin miedo, sin necesidad de controlar, sin necesidad de aferrarte. Y lo más importante, es donde puedes descansar. En un mundo que exige velocidad, productividad, rendimiento y constante movimiento, volver a tu centro es un acto de rebeldía sagrada. Es decir, me permito existir sin prisa. Me permito respirar sin culpa. Me permito ser sin justificar nada. Este regreso te enseña que no necesitas escapar de ti mismo, sino encontrarte. Que no necesitas llenar vacíos, sino escucharlos. Que no necesitas ser perfecto, sino verdadero. Cuando vives desde el centro, las decisiones se vuelven pequeñas expansiones, no batallas. Los desafíos se vuelven caminos, no amenazas. Y las relaciones se vuelven encuentros, no dependencias. También comprendes que a veces te alejarás de tu centro. Que habrá momentos de confusión, de duda, de ruido interior. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. Puedes regresar cuando quieras. Solo necesitas un instante de presencia, un suspiro consciente, un retorno a tu cuerpo, un silencio pequeño. Y ahí está, el centro, esperándote. Paciente, inmutable, íntegro. Cada regreso fortalece tu conexión con él. Cada vez que vuelves, te reconoces un poco más. Te ves con más claridad. Te escuchas con más sinceridad. Y en ese proceso, evolucionas. No hacia algo nuevo, sino hacia lo que siempre fuiste. Ese es el verdadero viaje espiritual. No convertirse en alguien distinto, sino recordar quién eres cuando se cae todo lo que no eres. Cuando entiendes esto, algo en tu interior se relaja profundamente. Ya no estás persiguiendo tu camino, estás caminándolo.
Ya no buscas respuestas desesperadamente, permites que lleguen cuando estás listo. Ya no te comparas, te abrazas. Ya no huyes, te encuentras. El capítulo final no es un cierre, sino un umbral. Una invitación a seguir caminando, siempre, hacia ese espacio interno donde habita la verdad más profunda. Porque al final, todo lo que buscas, siempre estuvo dentro de ti.